días, Dios me los bendiga. Espero que se encuentren muy bien en este día tan especial, tan maravilloso que el Señor nos ha regalado para que ayunemos. Hoy, como pueden ver, nos encontramos en ayuno y el ayuno es algo que el Señor lo ha establecido para qué y por qué. Porque hay muchas cosas que solo salen con ayuno y oración. Entonces, si usted hoy está conectado en este canal, es porque usted quiere que el Señor le hable, porque usted quiere que el Señor haga algo en su vida, en su hogar o en su ministerio. No se deje contaminar con muchas cosas que la gente anda diciendo por las redes sociales o tal vez un amigo que le dice que para qué usted ayuna, que eso es aguantar hambre. Déjeme decirle que no. Eso hace debilitar la carne, pero el espíritu es el que nos guía, o sea que el espíritu nos mantiene firmes. Con ese motivo nosotros ayunamos. Entonces usted que nos ve hoy, quiero decirle que no desmaye. Siga ayunando porque esa es una de las armas que el Señor nos ha dado. Entonces, después de usted haber orado, después de haber alabado al Señor, no podemos terminar un ayuno sin la palabra, porque ese es nuestro alimento. Entonces yo le invito para que usted tome su Biblia, para que veamos que lo que yo le voy a decir en esta mañana está basado en la palabra. No es lo que yo quiera decir, sino lo que la palabra dice, porque nosotros nos regimos por la palabra. Este servidor que les habla es el líder Edison Arroyo de la Cruzada Cristiana Fuente de Vida de Zarzal. Estamos a su disposición en estos tiempos pues de acuartelamiento, de encierro, como usted lo quiera llamar. Pues los templos están cerrados, pero en cada casa hay una iglesia. Entonces no podemos ir allá al local, pero en nuestra casa tenemos la iglesia. Usted puede conectarse todos los sábados por este mismo canal. Los días miércoles a las 7 tenemos un poderoso servicio. Los días domingo a las 7 también. Los días viernes tenemos un poderoso devocional. Nos puede seguir por YouTube o Facebook. Entonces, hoy el Señor nos trae una palabra para estos tiempos de angustia, de pandemia, este tiempo que muchos estamos estresados y algunos no sabemos por qué. Entonces, el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana se llama ¿por qué permite Dios que pasemos por tribulaciones? A veces nosotros no entendemos, a veces nos pasa algo y lo que primero se nos viene a la mente, ¿yo qué hice para merecer esto? ¿Por qué el Señor me trata de esta manera? Si yo soy cristiano, si yo le sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, y empezamos a hacernos muchas preguntas. Pero entonces yo quiero que usted que preste mucha atención a esta palabra para que veamos por qué el Señor lo permite. Pero primero que veamos dos palabras, dos detalles aquí. Primero, ¿qué es permitir? Dice, dejar hacer algo una persona o una institución que por su autoridad podría impedirlo. O sea que en este caso el Señor lo deja hacer. Si él quiere, lo termina. Si quiere, lo deja pasar porque Él tiene el poder y la autoridad. O sea que lo que está pasando en este tiempo, si el Señor quiere, puede decir, esto se termina hoy, se termina mañana, se termina el día que el Señor lo determine. Ahorita quiero que veamos qué es tribulación. Dice, es la aflicción, pena, inconveniente, proceso o dificultades que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. Esa es una tribulación. Ahora, desde el punto de vista como nosotros cristianos, ¿qué quiere decir? Dice, es la aflicción, el dolor o la angustia que padece a nivel espiritual cuando nos hemos apartado de Dios. Es un padecimiento que se cierne sobre los creyentes que han padecido las diversas pruebas, calamidades, prisión, persecución, enfermedades, angustia interior, etc. A veces vienen unas tribulaciones o un proceso o como usted lo quiera llamar cuando nosotros nos apartamos de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, quedamos sin la cobertura de nuestro Padre Celestial. Entonces cualquier cosa que venga a nuestras vidas nos debilita.
A veces vemos muchas personas que dicen, no, yo ya no quiero ser cristiano, no quiero ir más a la iglesia. Y al pasar del tiempo, cuando vemos a esa persona, nos da lástima. ¿Por qué? Porque muchos vuelven a la droga, muchos vuelven al alcohol y mucho peor de lo que antes estaban, cuando el Señor los sacó. Entonces ya en base a que usted ya sabe qué es permitir y qué es tribulación, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Y yo quiero primeramente que vayamos a Romanos 8:35. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:35. Ahí mientras usted va buscando en su Biblia, esa es la espada que nosotros tenemos para que nadie nos engañe, porque en estos tiempos se han levantado muchos predicadores, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos pastores, y por ello a veces juzgamos a los que predican la verdad. Entonces ya usted consiguió la palabra, Romanos 8:35. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Empieza el apóstol Pablo haciendo una pregunta. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y continúa diciendo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces nosotros debemos entender lo primero, que ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Estas cosas, si nosotros no estamos firmes en la palabra, si nosotros no sabemos en quién hemos creído, estas cosas nos hacen separar del amor de Dios. Por eso vemos que el apóstol Pablo en Filipenses, él dice, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. A veces nosotros aplicamos la palabra y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando vienen estos inconvenientes, viene esta tribulación, perdemos las esperanzas. Lo primero que pensamos es mirar atrás. Lo primero que decimos es, yo ya como que no sigo. Yo ya perdí la batalla, yo como que en el mundo estaba mejor. Pero ¿por qué sucede esto? Porque a veces nosotros tenemos un concepto errado de qué es el cristianismo. A veces nosotros creemos que si nos convertimos a la palabra del Señor, todo va a ser paz y amor. Vamos a creer que todo lo vamos a tener. Creemos que no nos vamos a enfermar, que no va a fallecer un familiar, que no vamos a quedar sin empleo. Creemos que no vamos a enfermar. Pero déjeme decir una cosa, nosotros vamos a pasar por todo eso. Pero eso no nos puede separar del amor de Dios. Por eso ya con este versículo, ahora quiero que vayamos al primer punto. Y el primer punto es el siguiente. ¿Por qué es necesario? Entiéndalo. ¿Por qué es necesario? ¿Cierto? Porque a veces nosotros decimos, no, Señor, líbrame de esta tribulación. Señor, líbrame de este problema. Señor, líbrame que están echando en el empleo y líbrame que a mí no me echen. Pero es que hay unas cosas que queramos o no queramos, nos va a suceder. Y yo quiero que vayamos al libro de Hechos 14:14. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo. Si Hechos está antes de Romanos, entonces Hechos 14:14, y lo vamos a leer al 22, pero paulatinamente. Dice el 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voz. Lo que nosotros tenemos que entender, que ellos venían predicando la palabra y ellos venían haciendo milagros, venían sanando, los cojos se levantaban y todo eso. Entonces ellos llegan a un pueblo donde ellos hacen algo y entonces todas las personas lo empiezan a mirar como Dios. Empiezan a cargarlo, empiezan a hacerle, bueno, muchas cosas. Entonces hacen este acto que cuando las personas se rasgaban la camisa es cuando estaban en tribulación, es cuando se le había muerto a alguien, que se echaban cenizas en la cabeza.
Pero entonces vemos que lo que ellos estaban haciendo no les gustó a Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque la gloria es solamente para Dios. O sea que ellos solamente eran unos instrumentos. Miremos lo que dice el 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convertiráis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Empieza a explicarle a estas personas que se convirtieran no a ellos, sino que al Dios vivo, el que había creado los cielos y la tierra, el que había creado todo lo que existe, dándole a entender que donde ellos estaban, el Señor es que lo había creado, no lo había creado ninguno otros dioses con D minúscula. Y dice el 16, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, como es Dios tan bueno y maravilloso, que a cada uno de nosotros nos deja andar como nosotros queramos. Nos dio el libre albedrío, que nosotros vemos qué es lo que hacemos. Ha dejado que nosotros andemos como queramos. Pero llega el tiempo que nosotros tenemos que mirar si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no le agrada. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada el pecado. O sea que si nosotros estamos en los caminos de pecado, de la lujuria, de fornicación, de adulterio, el Señor nos deja. Pero nosotros debemos de tomar la determinación, porque todo eso lleva un acontecimiento. Entonces, dice el 17, y viendo no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Estaban hablando pues las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, las maravillas que el Señor hace, porque en esos tiempos pues le adoraban al Dios Luna, al Dios Sol, a muchos dioses, pero menos al Dios verdadero. Entonces eso es lo que Pablo estaba tratando de darles a entender, que todas las maravillas que estaban sucediendo eran por el Dios verdadero, el Dios con D mayúscula. Dice el 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces él le estaba explicando a estas personas, pero estas personas no querían entender. Estas personas seguían dándole ¿qué? Sacrificio, siendo que sacrificio solamente le debemos de dar a Dios, a nuestro Padre Celestial. Ahora usted puede entender algo aquí. Si el apóstol Pablo, estando vivo, se negó a eso, ahora muerto, ¿usted cree que le gusta? ¿Por qué? Porque a veces vemos yesos, imagen, una escultura que dicen ser que el apóstol Pablo, y vemos poniéndole velas, adorándolo y todo eso. Si a él le fuera gustado en ese tiempo, hubiera dicho, muchas gracias por su sacrificio, así es que me tienen que hacer. No, pero antes se rasgó la camisa, se la rasgó dañando una señal de que lo que estaban haciendo no les gustaba. Pero entonces nosotros podemos ver cómo cambia en este momentico la historia. Porque en este momentico le estaban haciendo sacrificio por las maravillas que él estaba haciendo. O sea que él estaba en pleno gozo porque la palabra del Señor estaba llegando a los corazones, la gente estaba viendo las maravillas, pero mire cómo cambia la situación en el 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense, primero lo estaban adorando y ahora cómo cambia la situación. Vienen unos judíos de Antioquía y ¿qué hacen? Una revuelta. En esa revuelta, ¿qué pasa? Cogen al apóstol Pablo y lo apedrean de una manera que la gente pensaba que estaba muerto. Imagínense cómo debería estar el apóstol. Pero aquí vemos cómo empezó la tribulación de Pablo. A veces nosotros creemos que por ser cristianos a nosotros no nos va a pasar nada. Pero sin embargo, vemos la posición del apóstol Pablo aquí. Porque yo le digo, hubiera sido cualquiera de nosotros, tiramos la toalla.
Cualquiera de nosotros empezamos a decir, bueno, pero si yo soy cristiano, si estoy predicando la palabra del Señor, ¿por qué me sucede esto? Pero vemos que la actitud del apóstol Pablo fue diferente. La actitud del apóstol Pablo no fue renegar, no fue ponerse a decir, bueno, si yo estoy predicando la palabra, ¿por qué me sucede esto? Sino que fue muy diferente. Entonces nosotros eso debemos de tomar. Cuando nosotros estemos en la tribulación, nos tenemos que acordar de la palabra, lo que la palabra nos enseña. Por eso nosotros tenemos que todos los días meditar en la palabra. Porque si nosotros no meditamos en la palabra, cuando vengan estas tribulaciones, cuando vengan estos procesos, cuando vengan estas angustias, nosotros fácilmente vamos a mirar para atrás. Pero el apóstol Pablo no. Mire lo que hizo el apóstol Pablo. Dice el 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Al día siguiente, no esperó un mes, 2 meses, no renegó, no dijo, no, yo ya voy a predicar la palabra, sino que vea, al día siguiente, ya imaginé cómo estaba dolorido el apóstol Pablo, pero a él no le importó. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Jesús. Y dice el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. De estas partes ellos venían predicando la palabra. Venían predicando la palabra de Jesús. Entonces estas personas, como él ya había pasado por ese lugar, no le había gustado. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que los cristianos eran una secta. Entonces mucha gente se estaba convirtiendo, entonces estaban dejando la idolatría, estaban dejando los cultos paganos, estaban adorando imágenes, estaban dejando muchas cosas. Entonces estas personas envidiosas, celosas por su doctrina, vinieron hasta esta parte donde estaba Pablo y lo apedrearon. Pero entonces, ¿qué hace Pablo? Él no se esconde, él no reniega, sino que vemos algo tremendo, sino que él continúa predicando el evangelio y aún haciendo discípulos, dando ejemplo, demostrándole que la vida cristiana no es fácil. A veces creemos que es fácil. Venimos a Cristo y cuando nos sucede lo primero, queremos volver atrás. Déjeme decirle, querido hermano, si usted está pasando hoy por tribulaciones y quiere desmayar, esa no es la actitud. Porque el Señor está permitiendo que pasemos por estos tiempos de pandemia, que pasemos por estos tiempos de tribulaciones, pero es que Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere ver de qué nosotros estamos hechos. Si renegamos, si volvemos atrás o continuamos firmes en la batalla. Vemos que en estos tiempos muchos han vuelto atrás. No han soportado la tribulación. No han soportado. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra. Si nosotros escudriñamos la palabra y vemos esta palabra tan maravillosa que el apóstol Pablo fue apedrado a punto de muerte y al otro día predicaba la palabra, un día que yo no almuerce, no me voy a morir. Porque si Pablo, imagínense, estaba a punto de morirse y seguía predicando la palabra. Pero mire el 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permaneciera en la fe y diciéndole, exhortándole, imagínate una persona que estaba apedreada, una persona que estaba dolorida, una persona que estuvo a punto de la muerte, que ya lo daban por muerto, estaba subiendo los ánimos a los que no le había pasado nada. ¿Cómo la ve usted? Pero esta es la persona que está llena de la presencia del Señor. Nosotros para aguantar todo esto tenemos que buscar al Señor día y noche. Y no tanto eso, porque para que permanecieran en la fe. Usted sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que si nosotros estamos en Cristo es por fe, porque nadie lo hemos visto. Por fe nosotros sabemos que Él nos da la fuerza, la fortaleza, que es el creador del cielo y de la tierra, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Es por fe que nosotros lo creemos. Pero entonces también le decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Tremendo. Nosotros si no pasamos por las tribulaciones no vamos a heredar el reino de los cielos. Ahora, Él está diciendo, es necesario que a través. Ahora resulta que no. Muchos hermanos no atraviesan las tribulaciones. Se quedan en las tribulaciones porque no tienen fe. No creen en el Señor.
Cuando vienen las dificultades, lo primero que miran es atrás o se quedan y viven de tribulación en tribulación. No la pasan, permanecen en las tribulaciones. A lo último, ya que toca decirle, hermano, tribulación. O a veces nos hacemos los adoloridos y todo el tiempo, hermanito, ¿cómo está? No, aquí en tribulación, aquí en proceso, aquí en desánimo. Hermanito, ¿cómo está? No, aquí todo el tiempo está en proceso el hermano. Ya lo último uno como que hasta pereza le hace a los hermanos porque en proceso, si yo estoy en proceso, yo tengo que saber que ese proceso lo voy a pasar con ayuda de Dios. Ese proceso a mí no me puede derrumbar. Ese proceso no me puede mallar. Cuando yo estoy en el proceso, lo que yo tengo que entender que de ese proceso voy a pasar y que ese proceso me hará más fuerte. Que ese proceso me ayudará a continuar en el camino de la fe y que esos procesos me guiarán al reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de entender y tener muy claro que para qué son los procesos. Entonces vemos que el primer proceso es porque es necesario. O sea que si usted es un cristiano que no está siendo procesado, es mejor que se peñisque. Bueno, ¿qué me está pasando? Que yo no veo proceso. Si usted está en proceso, lo animamos, no mire para atrás, continúe, porque el Señor todo lo puede, el Señor lo permite que le pase, pero el Señor tiene el control. Ahora, ya vimos el punto 1, ahora yo quiero que miremos el punto 2. Y el punto 2 es para mostrar lo que hay dentro de nosotros. Dios es grande y maravilloso. Por eso Dios permite las tribulaciones, para mostrar lo que hay dentro de nosotros. Y yo quiero que vayamos a Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearlo como a trigo. Oiga, mire la expresión que el Señor le dice a Simón Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. O sea que Satanás le había pedido el permiso, la autoridad, que lo dejara coger a los discípulos y hacer lo que él quisiera, prácticamente. Pero entonces el Señor le está advirtiendo a Simón Pedro que Satanás lo iba a estrujar de una manera que él tenía que estar firme. Entonces, para que entremos más en detalle, ¿qué significa zarandear? Dice, es depurar el espíritu para quedarse o para deshacer determinadas características y así ser mejor aprovechado. En un plano espiritual, zarandear es sacudir el espíritu a través de pruebas difíciles de superar para dejarlo en un estado en el que sea útil para según quien zarandea. Entonces en este momento vemos quién está zarandeando, quién está pidiendo el permiso, Satanás, para coger a Pedro y zarandear. Ahora si usted ve cómo se zarandea el trigo, ¿para qué se zarandea el trigo? Para quitar las espigas, para quitar la suciedad. Entonces nosotros podemos ver que lo que Satanás estaba pidiéndole al Señor era que lo dejara ver qué Pedro tenía en su corazón. ¿Qué fe tenía Pedro? ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, yo con Dios hasta el final. Gloria a Dios, Dios es grande, Dios es poderoso, hermanito, ¿cómo está? Bendecido para bendecir. Pero cuando estamos siendo zarandeados, ¿cuál es la frase que nosotros decimos? No, aquí llevándola. Aquí, pero usted no tiene la culpa. Pero entonces el Señor, como conoce nuestros corazones, el Señor le dice, Pedro, mira lo que Satanás está pidiendo. O sea que Satanás iba a hacer que Pedro fuera el instrumento para muchas cosas. ¿Por qué? Porque es como usted cuando está haciendo el jugo. Usted lo cierne y pasa el jugo el que usted se va a tomar. Y arriba en el cernidor queda el afrecho,
la semilla, y esa semilla es ¿qué? Para botarlo, lo que no sirve. Entonces, eso es lo que iba a hacer que saliera de Pedro, lo que no servía, la falta de fe. Y porque mira el 32, lo que dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor ya sabía lo que iba a suceder. El Señor sabía que Él ya estaba en sus días de que lo iban a coger para crucificarlo. Entonces, el Señor le dice: pero yo rogaré por ti. O sea que cuando nosotros estamos siendo zarandeados, cuando nosotros estamos en el proceso, el Señor no nos está dejando solos. El Señor está intercediendo por nosotros para que nosotros salgamos fortalecidos de esas pruebas. Ahora de usted y yo depende si nosotros pasamos la prueba, porque el Señor hace su parte y nosotros hacemos la parte que nos corresponde. ¿Para qué? Para que cuando Él volviera, para que confirmara a sus hermanos. ¿En qué sentido? Ustedes ya conocen la historia, entonces ustedes ya saben para qué el Señor, Satanás, para qué estaba viendo, para zarandearlo, para pasar este gran proceso, cuando el Señor lo iban a coger. Dice el 33 para que usted vaya entendiendo mejor. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. Imagínense, a veces uno habla sin pensar, rápido. No, dijo: no, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel, sino también a la muerte. Imagínense, en este momentico, Pedro no había sido zarandeado. Recién estaba con el diálogo, el Señor ya le estaba diciendo que iba a ser zarandeado, pero como él era así, pero por eso le puso el Señor la roca, él era así acelerado. Entonces él dice: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir por la cárcel, y si es que me maten junto con usted. Y mire lo que dice el 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow, tremendo, tremendo, porque aquí es donde se pone bueno la cosa. Si nosotros vemos toda la historia, vemos que lo primero que hace Pedro, ¿qué es? Negarlo 3 veces. Y si nosotros vemos y decimos: bueno, pero si él dijo que él no lo iba a negar, él dijo que él estaba dispuesto a ir a la cárcel, él dijo que estaba dispuesto a ir a la muerte. Nosotros en estos tiempos, nosotros decimos: bueno, somos cristianos, predicamos la palabra del Señor, llevamos una Biblia en la mano, gloria a Dios, pero vemos que en otros países es imposible llevar la palabra del Señor. En otros países es difícil que una persona tenga una Biblia. Es imposible tener una iglesia ahí que la gente sepa dónde queda, porque los mata. Ahora yo hago una pregunta. Nosotros en este tiempo decimos: gloria a Dios, nos reunimos, gritamos la palabra, predicamos, hacemos lo que dice la palabra. Pero ¿será que estamos dispuestos cuando venga la persecución aquí a Colombia, que no se puedan abrir las iglesias, que no se pueda predicar la palabra, que vengan y le pregunten si usted es cristiano y si usted dice que sí, se muere? Muchos ahorita decimos: sí, a mí viene y yo digo que yo soy cristiano porque yo por Cristo, por Dios me muero, por Dios me hago matar. Pero una cosa es decirla cuando no está en la tribulación. Otras cosas cuando usted ya tiene el cuchillo aquí, le dice: niega a tu Dios. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. Y Pedro: no, yo no lo niego. Entonces, cuando Pedro, si nosotros leemos bien la historia, vemos que Pedro más adelante le dice: pero es que usted andaba con él. Ya empezó el zarandeo de Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momentico, si él dice sí, también lo habían azotado, también le habían hecho lo mismo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él, para salvarse, ¿qué dice? No, yo no lo conozco. Ah, pero tú vistes como él. No, yo no lo conozco. Ah, pero es que tú hablas como él. No, yo no lo conozco. Y cantó el gallo 3 veces. Ahora nosotros vemos que después entra el remordimiento a Pedro, pero después vemos un cambio extraordinario a Pedro. ¿Por qué?
porque vemos que Pedro ya cuando fue zarandeado con este proceso, con esta tribulación, ya no volvió a ser el mismo Pedro de antes. Ya vemos un Pedro renovado, vemos un Pedro firme, vemos un Pedro que predica la palabra y que se convierte en 3,000, que se convierte en 5,000, a un Pedro que lo había negado. Entonces vemos que los procesos nos ayudan para saber qué es lo que hay en nosotros. Es como, por ejemplo, una persona que no ha pasado por necesidad, una persona que está acostumbrada a comer puro pollo, carne, avestruz, bueno, muchas cosas. Entonces el día que le toque comer arroz con huevo, ahí es que vamos a ver si la persona se deja procesar o se muere en el proceso. Porque muchos dicen que el arroz con huevo no es comida, porque no les ha tocado. Pero a nosotros que nos ha tocado sabemos que es una delicia, gloria a Dios por los alimentos. Entonces nosotros vemos que en este proceso que nosotros llevamos, que lleva el mundo entero, en esta calamidad, en esta peste, en este virus, en esto, como lo llamen, entonces vemos que el Señor permite que todo esto suceda para saber nosotros qué estamos hechos, para saber si nosotros renegamos. Muchas personas están renegando por el encierro. Pero yo le digo, pero renegar de estar en su casa, si está uno con la familia. Entonces vemos que no están acostumbrados. Entonces el Señor dice, bueno, vamos a ver si estos son capaces. Muchos decían, no, pero es que ir a la iglesia me queda muy lejos, no tengo tiempo. Entonces el Señor, bueno, permitamos que pase todo esto y se queden en las casas. Ahora, ¿qué les impide conectarse? Si solamente es prender el computador, el celular desde la cama y conectarse y escuchar la prédica. Entonces vemos que muchas personas somos como Simón Pedro. No, Señor, sí, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Señor, yo estoy dispuesto a ser encarcelado por usted. Pero cuando viene el proceso, tiramos la toalla. Nos damos por vencidos. Entonces vemos que eso es lo que el Señor hace en medio de las tribulaciones. Ahora, en medio de las tribulaciones, no importa quiénes somos, no importa el rango, no importa el dinero que tengamos, no importa si es el apóstol, si es el pastor, si es el que mejor predica, el de la unción, no importa. Para el Señor no importa. El Señor manda el proceso. Solamente nosotros dependemos si pasamos o no. Y yo quiero que vayamos a una historia impresionante, que yo sé que ustedes la han escuchado, casi todo el mundo, porque el que pasa por aflicciones, por procesos, ven, ay líder, que estoy pasando por este proceso, léase tal libro, léase tal libro. Yo sé que ustedes ya se imaginan cuál. Y yo quiero que vayamos al libro de Job 1:1. Lo vamos a leer hasta el 22, pero vamos a ir brevemente. Job 1:1 y lo leemos hasta el 22. Y mire lo que dice aquí. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo primero que nosotros podemos ver, si aquí vemos el título, dice las calamidades de Job. Yo puedo decir las tribulaciones de Job. Y dice que en esa tierra de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre, vea, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Cuando la palabra de la Biblia habla de perfecto, porque sabemos que perfecto es solamente Dios, o sea que este hacía conforme el Señor le mandaba, o sea que esta persona que obedecía la palabra, dice que temeroso de Dios, dice que apartado del mal. Entonces tenemos que ver esas características. Y dice el 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Si usted lee hasta ahí, usted dice, wow, pues así cualquiera es temeroso del Señor, porque está bendecido, ¿cierto?
Pero entonces vemos que primero dice que era temeroso el Señor, da las características y después dice que es bendecido esta persona, que aún dice que era mayor que todos los orientales, o sea que tenía más posesiones, como podemos decir en este tiempo era un ganadero rico. Entonces Job era una persona adinerada, sobrepasaba a todos los orientales, ¿cierto? Entonces vemos que aparte del hombre de ser apartado del mal, era bendecido. Tenía su familia, tenía sus 7 hijos y sus 3 hijas, o sea, tenía 10 hijos en total. Pero entonces dice el 4, o sea que ya vamos bien, que Job bendecido y bueno, perfecto el hombre. Y dice el 4, e iba a sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice el 5, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces vemos que Job era un hombre que todos los días oraba por sus hijos. Porque él decía, bueno, mis hijos de pronto en alguna otra cosa habrán pecado contra Dios. Entonces yo como padre, yo tengo que interceder por mis hijos. Dice que todos los días intercedía por sus hijos, iba delante de la presencia del Señor y hacía ¿qué? Un sacrificio para que el Señor perdonara sus pecados, para que el Señor los redimiera, para que el Señor tuviera misericordia. Pero él lo hacía todos los días. Nosotros como padres debemos de entender que nosotros todos los días tenemos que orar por nuestros hijos. Y continúa. Dice el 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ojo. Y dice el 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Lo primero que nosotros debemos de entender, que el dueño de este mundo es Satanás. Y lo primero que hace Satanás es rodear la tierra y andarla. O sea que usted no se queje cuando usted no ora en su casa y se le meta Satanás a su casa. Y empieza Satanás a hacer y a deshacer con usted. ¿Por qué? Porque la oración hace un cerco en nuestro hogar. Cuando nosotros oramos estamos hablando con Dios, estamos clamándole. Entonces el Señor tiene su oído para esto, para el clamor de sus hijos, dice la palabra. Entonces para Satanás poder tocar los hijos de Dios, él tiene que ir a pedirle permiso al Señor. Pero como empezamos en el primero, vimos las características. Es que a veces creemos que con solo ir a la iglesia, ya yo soy hijo de Dios, entonces el Señor me protege y no me va a pasar nada. No. Mire las características de este varón y todo lo que este varón hacía. Entonces Satanás fue donde el Señor y se presentó como todos los hijos, como los ángeles, se presentó también. Y mire, y el Señor le pregunta que de dónde venía. Pues, de rodear la tierra, de dañar hogares, de meterse en lo que no le importa, porque eso es Satanás. Él viene solamente a hurtar, matar y destruir. Ojo con eso. Y dice el 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! Tremendo que el Señor hable así de uno, ¿cierto? Pero para que el Señor hable así de uno no tiene que comportarse como es, como hijo de Dios verdaderamente. Nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Imaginen que el Señor saca la cara por Job. Cuando Satanás se le presenta, el Señor le dice, ¿y qué? ¿Y no ha considerado a mi siervo Job? Mire, un varón perfecto, recto delante de mí. Pero mira la respuesta de Satanás, porque Satanás es astuto. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job
a Dios de balde? Como diciéndole, ¿usted cree que Él le sirve porque quiere? ¿Usted cree que Job está ahí? ¿Por qué así? Porque le place nomás. Y dice el 10, ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Gloria a Dios. Aquí está la clave. Si usted quiere ser bendecido, quiere que sus bienes prosperen, que el Señor cerque su casa y ningún mal entre a su casa, usted tiene que ser temeroso de Dios. Tiene que apartarse del mal. Y tenemos que buscar la rectitud, tenemos que buscar la estatura del varón perfecto. Porque sabemos que donde hay pecado el Señor no mora. Entonces, si usted es un cristiano de esos que nomás va a la iglesia y hace su vida como quiere, pues déjeme decirle que el Señor no lo va a acercar. Déjeme decirle que por eso es que usted mantiene en unos líos que usted dice, bueno, pero ¿por qué? Eso no son tribulaciones que deja que permite el Señor, sino que usted se la ha buscado. Entonces, mire, entonces esto es lo que le hace Satanás porque él entiende que el Señor nos protege. Él entiende que para él poder tocar a un hijo de Dios tiene que ir a pedirle permiso a nuestro Padre Celestial. Y dice el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Como diciéndole, quítale pues todo ese ganado que él tiene. Quítale pues esas bendiciones que tú le has dado. No permita que lo que él haga sea bendecido para ver cómo te trata. Cuando yo leí este país, yo digo, wow, Señor. Y vemos mucha gente así. Cuando estamos bendecidos, gloria a Dios. Aleluya. Pato por esa palabra. Pero cuando estamos en tribulaciones, las palabras cambian. Los amén cambian. Porque así somos. Cuando estamos bien, alabamos al Señor. Y cuando estamos mal, renegamos de Él. Pero miren la actitud de Job más adelante. Dice el 2. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Salió Satanás a hacer de la suya. Ya el Señor le había permitido que le tocara todo, pero que la vida no se la quitara. A veces el Señor permite que algunas cosas que nosotros tenemos sean quitadas para ver qué es lo que hay en nosotros. El Señor permite para ver si nosotros en esas circunstancias, en estas tribulaciones lo buscamos. Si en estos procesos nosotros lo buscamos. Vamos a ver la respuesta. Entonces sale Satanás a hacer con Job lo que él quiere, pero menos a quitarle la vida. El Señor nos guarda de toda artimaña de Satanás. Y dice el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, o sea, el primero de todos. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando acerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Viene la primera arremetida de Satanás, que es con los bueyes, las asnas y el primogénito, ¿no? Porque estaban allá. Entonces sale el criado, ¿qué? A llevarle la mala noticia a Job. Y mire lo que dice el 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ojo, ya dos malas noticias en el instante, porque dice la palabra que el primero no había acabado de decirle cuando viene el otro con la mala noticia. Y dice el 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, cuántas noticias ya le habían llegado y ninguna era buena.
para Job. Ya la habían acabado ya con todo lo que él que tenía. Acuerde que él tenía mucho ganado, muchas ovejas y era bendecido. Y mire lo que dice el 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, fueron los animales, después los hijos, todos en el mismo tiempo, y solamente que le llegaban malas noticias, malas noticias, malas noticias, era lo único que le llegaba. Pero entonces mire qué dice el 20, algo tremendo, porque si usted lo ve, usted se pone en los zapatos de Job, ¿usted qué haría? ¿Usted qué diría? Bueno, Señor, ¿cuál es esta sal que me cayó? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, si lo tenía todo, ya lo perdí todo. Señor, mis hijos, ¿cierto? Pero veamos cuál es la actitud de Job, que es lo que yo quiero que nosotros entendamos en este ayuno. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Gloria a Dios. Este hombre tenía valor. Imagínense, en vez de estar renegando, estar buscando justificación, echándole la culpa al uno, echándole la culpa al otro, que se rasgó la camisa en señal de luto y se postró y adoró al Señor. Mire la diferencia de una persona que entiende las tribulaciones. Entiende las tribulaciones. Y dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Aquí vemos una persona que tenía muchas posesiones. Vino Satanás con el permiso del Señor, se lo arrebató todo. ¿Y cuál fue la respuesta? Él entendía que todo lo que tenía era gracias a Dios. Lo que él dijo es, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Será que nosotros tenemos esa misma actitud? Ahora, ¿por qué él lo hizo de esta manera? Porque sus ojos no estaban puestos en las posesiones. Porque los hijos, nosotros debemos entender que nuestros hijos son prestados. Él lo sabía. Entonces, ¿el qué? No se pone a renegar, sino que adora a Dios. Dice que el nombre de Dios que es bendito. Ahora, si este hombre hubiera tenido sus ojos en las posesiones, había sido muy diferente. Que eso es lo que nos pasa hoy en día. Tenemos nuestros ojos en nuestras posesiones y creemos que nuestras posesiones son las que nos van a salvar. No. Cuando nosotros partamos de esta tierra o que venga el Señor en su arrebatamiento, todo lo que nosotros tengamos se queda en la tierra. Dice que va a ser consumido por fuego. Entonces, este hombre la tenía clara. No le importó todo lo que perdió. No le importó sus hijos. Solamente que adoró al Señor. Dijo que Jehová dio, Jehová quitó. Así mismo nosotros, cuando nosotros venimos a esta tierra, nacimos desnudos. Todo lo que tenemos ahora es añadidura. Y mire lo que dice el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él en ningún momento dijo, lo que me está pasando es culpa de Dios. Lo que me está pasando es porque yo busco de Dios. Lo que me está pasando es porque yo mantengo en la iglesia. No. Él en ningún momento dice que no salió palabra que fuera en contra del propósito de Dios. O sea que esta persona tenía las cosas claras. Una persona que entendía el propósito por el cual estaban llegando estas cosas a nuestras vidas. Entonces nosotros cuando vengan esta tribulación, lo primero que nosotros debemos de entender y darle gracias al Señor. Debemos darle la gloria porque Él se la merece. Si usted continúa leyendo la historia de Job, es una historia impresionante. Ahora, ¿para qué sirve este propósito?
para dos cosas. Primero, este punto que acabamos de ver sirve, en este punto podemos ver las clases, dos clases de personas. Los que nos incitan a renegar de Dios y los que quieren que apliquemos lo que predicamos. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros para predicar somos la berraquera, pero para aplicar lo que predicamos, esa es la cuestión. Entonces nosotros vemos que en este punto el Señor quiere mostrarnos dos cosas. Y yo quiero que ahí mismo en Job, pero pasemos al capítulo 2, versículo 9. Ahí mismo, más abajito. Y miremos lo que dice la palabra del Señor. Ahí mismo, seguimos en Job. Sino que para que no leamos toda la historia porque es larga, pero usted la pueden continuar leyendo porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, meditar todo el tiempo en la palabra. Usted puede habérsela leído 1, 2, 3, 4 o 5 veces, las veces que sea, pero usted vuelve y se la lee y el Señor vuelve y le habla, porque este libro es maravilloso. Entonces no perdamos el tiempo en otras cosas, meditemos en la palabra. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire la respuesta de la esposa de Job, de la mujer de Job. Lo primero que ella ve la situación, lo primero es que le dice a Job, ay, pero es que usted todavía adorando al Señor con todo lo que le está sucediendo, usted todavía tan íntegro, y le dice que maldiga a Dios. Aquí nosotros podemos ver una persona, una mujer que en vez de ser ese apoyo, de ser esa mujer idónea, lo que ayuda es para incitar que esta persona se aleje de Dios. Nosotros no podemos ser así. Puede ser hombre, puede ser mujer. Si está pasando por esta tribulación, nosotros lo que tenemos que darles apoyo. Eso es lo que necesita, apoyo en estos momentos. Pero vemos que esta mujer no lo hizo. A veces sucede que el esposo va a la iglesia, se quedó sin empleo, la esposa, sí, tú mantienes metido en esa iglesia y ahora estás sin empleo, ¿qué vas a hacer? Anda donde tu Dios, que te dé empleo. No, esa no es la actitud. O puede ser la esposa, sí, vaya metida, no hace acá las cosas que te... Anda donde tu Dios, yo me voy de la casa. Así no tiene que ser. Pero cuando nosotros estamos en tribulación y vienen estas personas, nosotros tenemos que tener algo muy claro. Y mire la respuesta que le dio Job. Mire en la tribulación que Job estaba. Había perdido sus bienes, había perdido sus 10 hijos, pero él seguía íntegro. Que la mujer estaba de una forma que no entendía, que le decía, bueno, ¿y usted cree que lo que le está pasando no basta para que usted despierte y deje de seguir a ese Dios? Y mire la respuesta que le dice aquí en el 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquier de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces Job, vemos que con todo lo que le estaba pasando, él estaba lucio. Él estaba en sus cabales y le dice, bueno, mujer, es que claro, cuando estamos en la buena, está bien. Pero ahora que estamos en los procesos, en la tribulación, ahora sí no vas a aceptar las tribulaciones. Entonces le dice que una mujer fatua, una mujer insensata, porque sabemos que la palabra dice que una mujer sabia edifica su casa y una mujer fatua, una mujer necia con sus manos la derriba. Eso es lo que estaba haciendo esta mujer, derribando su hogar, porque no era el apoyo que el esposo esperaba. Pero vemos que este varón la tenía clara. No importa el proceso por el cual este varón estaba pasando, no le importó la tribulación, no le importó la muerte de sus 10 hijos, no le importó los bienes que perdió, sino que él aceptaba y decía, no podemos aceptar solamente las bendiciones, porque cuando aceptamos las bendiciones, las aceptamos con los brazos abiertos, pero cuando vienen los males, ahí no queremos. Pero vemos que este hombre, con todo lo que le pasaba, y de sus labios no salió palabra que fueran en contra del Señor. Vemos que este es un hombre sabio. Vemos la primera característica, una persona que nos incitan a renegar del Señor. Porque cuando nosotros estamos en proceso, vienen esas personas
y nos dicen, ¿y usted ve que es cristiano pues? Entonces, ¿por qué está así? Entonces, ¿por qué a usted le pasa esto? Entonces, ¿por qué el Señor usted mantiene enferma? ¿Por qué mantiene enfermo? ¿Por qué el Señor no lo levanta de esta cama? ¿Cierto? Pero nosotros debemos entender que hemos de recibir todo lo que venga el Señor. Si vienen bendiciones, gloria a Dios. Si vienen tribulaciones, gloria a Dios. Porque dice que nosotros vamos a pasar por esas tribulaciones. O sea que esas tribulaciones algún día quedarán atrás y nosotros podemos seguir adelante. Entonces las otras personas son las que quieren que nosotros apliquemos lo que predican. Y vamos más adelante ahí mismo en Job, pero vamos al capítulo 4, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 5. Y mire lo que dice. Esto es un amigo pues que reprende a Job, dice Elifaz. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, no ellos dicen, bueno, ya te vamos a hablar porque es que ya es justo que te hablemos. Ya nadie podía parar las palabras porque ya estaban que se ahogaban, que les nudo la garganta por decirle las cosas a Job. Y dice el 3, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Y dice el 4, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Y dice el 5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. O sea, como diciéndole, bueno, usted no era bueno, el que estaba por las tribulaciones, usted iba y le decía, no hermanito, esto va a pasar, no se desanime, siga así firme, siga sirviéndole al Señor. Usted no era ese. Porque ahorita que está en la tribulación, entonces está como turbado, está como decaído. ¿Por qué? Porque eso es lo que las personas quieren y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros predicamos la palabra, que cuando estamos en la tribulación tenemos que permanecer firmes, cuando las tribulaciones vengan a nuestras vidas, nosotros debemos de permanecer firmes. Nosotros debemos depender solamente de Dios, de tener nuestros ojos puestos en Dios, porque de Dios viene nuestro socorro. Dios es bueno y maravilloso. Dios no se olvida. Dios sabe que estamos en tribulación estos tiempos, que esta pandemia, que el virus, que el COVID, que una cosa y la otra. Dios sabe, Él no se ha olvidado. Pero Él está esperando a sacar lo mejor de nosotros. Lo mejor. Entonces no se olvide, querido hermano, querida iglesia, querido familiar, amigo que nos escucha por primera vez. Entienda que es necesario y por eso Dios permite que pasemos por tribulaciones. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario, el primer punto. El segundo punto, para mostrar lo que hay en nosotros, dentro de nosotros. El tercer punto, porque no importa quiénes seamos, porque a veces decimos, no, es que yo soy el que mejor predico, a mí no me va a pasar tribulación. Debemos de entender que nos va a pasar. Y ya para terminar, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Para que veamos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, que todo lo puede, que todo lo ve. Un Dios que está en el asunto. Así, querido hermano, no se olvide que si usted está en la tribulación, no se olvide que Dios está con nosotros. Pero Él está esperando que nosotros pasemos esa tribulación, que no nos quedemos. Y dice así, Apocalipsis 2:10. No temas en nada. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oh, gloria a Dios. El Satanás, eso es lo que busca, pasarnos por tribulaciones. Pero el Señor le concede, el Señor le permite, ¿para qué? Para que nosotros seamos fortalecidos en esas tribulaciones, para que seamos fieles hasta la muerte. No importa si usted ha pasado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va a seguir pasando. Que se acaba el COVID-19, ya terminan las tribulaciones, pues déjeme decirle que vienen muchísimas más.
Pero no se olvide que tenemos que ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque si somos fieles hasta la muerte, el Señor nos dará la corona de vida. No se olvide que en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que creer en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha vencido el mundo. No se olvide, las tribulaciones son pasajeras, pero la corona de vida es para la eternidad. Entonces, querida iglesia, querido hermano, este es el mensaje de hoy en este ayuno. Espero que le haya hablado, espero que usted haya atesorado esta palabra en su corazón. Y no se olvide, cada vez que venga una tribulación, dígale: Señor, dame la fe para continuar. Señor, ayúdame para pasar esta tribulación. Antes de terminar, yo quiero que oremos, porque yo sé que muchos estamos pasando por tribulaciones. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Y no se olvide, tribulaciones, pasarán tribulaciones, pero vamos a ganarnos esa corona de vida. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a orar, vamos a darle la gracia al Señor por todas estas tribulaciones que vienen a nuestras vidas, porque por medio de ellas el Señor nos fortalece. Cierre sus ojos. Amado Dios, Padre de la gloria, Cordero Santo, Divino Rey, gracias te damos, Señor, por ser tan bueno y maravilloso, porque sabemos, mi Rey, que tú eres real y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por cada tribulación que llega a nuestra vida. Gracias, Señor, por cada tribulación de aquellas personas que están mirando este mensaje, que lo están compartiendo, porque tal vez están sabiendo que hay muchas personas que necesitan de este mensaje. Dale, Señor, la fuerza, la fortaleza, Señor, para que atravesemos esta tribulación. Aumenta, Señor, nuestra fe, Padre amado, como lo hiciste con Simón Pedro, Padre amado, cuando fue zarandeado, mi Rey. Que cuando vengan las tribulaciones, vengan los procesos, vengan las angustias, las escasez, Señor, podamos decir como este siervo Job, Padre amado, que todo lo que tú eres bueno, Padre, y que tenemos que adorarte cuando viene lo bien y cuando no también, Señor, que estemos seguros que contigo somos más que vencedores. Dale fuerza, Señor, a todo aquel que mire este mensaje, a todo aquel que está pasando por tribulación, que tal vez, Señor, esta tribulación lo hace desmayar, que tal vez no han entendido que es necesario que pasemos por estas tribulaciones para heredar el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, para no perdernos esta bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que este ayuno nos ayude, Padre amado, para que cada sábado nos podamos, Señor, congregar en nuestros hogares, ayunar, Papito Santo, para que puedas tú obrar en cada vida, en cada hogar, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, mi Rey, porque sabemos que tú eres bueno y misericordioso y que estas palabras nos ayudan. Ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra en nuestros corazones y cada vez que venga una tribulación podamos decir: gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre del Padre, Hijo y con la oración del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, querida iglesia, querido hermano que nos visitan, que escuchan la palabra por estos canales, queremos decirle que si fue de mucha bendición, compártala. Es de bendición para su vida y para todo aquel que nos escuche. Y no se olvide, somos fuente de vida acá en Zarzal, Iglesia Cristiana, y los esperamos todos los domingos a las 7, los miércoles a las 7, los días viernes a las 5 de la mañana tenemos un poderoso devocional y como hoy sábado un poderoso ayuno. No se deje argumentar por Satanás, porque eso es lo que él quiere, argumentar para venir a hurtar, matar y destruir, porque eso es lo único que él quiere. Pero con Cristo somos más que vencedores. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.